Tito, capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien sabe quién escribió Tito? ¿Lo escribió Tito? ¿O quién lo escribió? Lo escribió Pablo. Pablo escribe una carta a Tito y Tito está sirviendo como misionero. ¿Estamos de acuerdo? Está sirviendo como misionero, está sirviendo como evangelista, está sirviendo como el portavoz de la palabra, o como mayormente conocemos, Tito está sirviendo en ese momento, así conocemos a estas cartas, está sirviendo como pastor. Así está sirviendo Tito. ¿Dónde está sirviendo Tito? Tito está sirviendo en una isla cerca del Mediterráneo. Esta isla se llama Creta. Y quiero compartirte algunos datos interesantes, por lo menos del contexto inmediato en esta isla. Número 1, esta isla aparentemente era conformada por diferentes migrantes o emigrantes que habían llegado ahí. Y estas personas se dedicaban mayormente a saquear a los lugares circunvecinos, a las ciudades circunvecinas. También se dedicaban a saquear a los barcos que pasaban cerca de ella y se vendían como mercenarios para la guerra, ¿ok? Así que es parte del contexto. Estas personas eran bastante inmoral, había mucha inmoralidad sexual, había muchísimas malas palabras en aquel lugar. Las señoritas casi nunca llegaban vírgenes al matrimonio. Segunda idea que quiero compartirte de los cretenses es que los cretenses también estaban enfrentando una situación bastante crítica, hablando teológicamente o doctrinalmente. Y la situación que estaban enfrentando ellos era justamente que los cristianos de aquel tiempo estaban siendo bombardeados por los judíos que estaban allí en aquel lugar, en aquella isla, diciéndole que lo importante no era lo espiritual, sino era lo carnal. Y quiero que veas cómo le llama la Biblia a estas personas o cómo las nombra, ¿sale? Tito, capítulo 1, versículo 10, dice así: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la ¿qué? Los de la circuncisión. Está hablando de judíos que siguen pensando en el viejo pacto, que lo carnal es lo más importante, que lo más importante es tener una corbata y que lo más importante es tener un saco antes que la espiritualidad. Yo te pregunto, ¿es un problema grave, sí o no? Es un problema grave. Es un problema grave porque nosotros entendemos que no hay nada más importante que la comunión con Cristo. El hecho de que usted no tenga un pisacorbata por ahí en su corbata, eso no le hace menos cristiano. Tampoco nos hace más cristianos. Así que ese era el segundo. Y quiero compartirte un tercero, ¿ok? El último que quiero compartirte acerca de Tito es que los cretenses adoraban a un dios de la mitología griega que se llamaba Zeus. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Zeus. Ellos, entre muchas conquistas que tuvieron, fueron también llevados a adorar a estos dioses de la mitología griega, y entre ellos Zeus. ¿Quién era Zeus? Bueno, quiero compartirte, según los cretenses, Zeus era un dios de la mitología griega que había nacido en esa isla, que había nacido en las faldas por ahí de un gran monte que se llamaba Ida. Y este dios era, vamos a llamarle así, bastante mentiroso. ¿Por qué? Si alguna vez has escuchado un poquito acerca de la mitología griega, este dios se metía con algunas mujeres de los humanos, llamemos así, y de ahí salían los mentados semidioses, ¿ok? De ahí salían los semidioses. Muchas veces hacía esto con muchas mentiras, Entonces, como decimos nosotros aquí entre el pueblo adventista, según Malaquías, tal el sacerdote, tal el qué. ¿Cómo creen que eran los cretenses? Los cretenses también eran mentirosos. Eran tan mentirosos que uno de su propio lugar, este hombre llamado Epiménides, uno que ellos consideraban profeta en aquel lugar, habla acerca del mismo pueblo. Escucha bien. Cuando alguien de afuera habla de los de la casa, dudamos un poquito del testimonio. Pero cuando alguien de la casa habla de los de la misma casa, parece que el testimonio es real. Quiero que veas capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice aquí. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, ¿qué dice allí? Siempre mentirosos. Número 2, malas bestias, glotones y ¿qué más?
y ociosos. Miren lo que dice Epiménides: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ok, miren qué interesante. Eran tan mentirosos los cretenses que muchas veces utilizaban la palabra cretenizar o la palabra cretixo para referirse a alguien que era mentiroso. Como que tú eres cretixo, como que tú eres mentiroso. ¿Ok? Esos son los 3 puntos que por lo menos podemos ver en el contexto en el que Tito está siendo misionero, evangelista, predicador, el emisor del mensaje de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿era difícil el lugar donde estaba Tito, donde Tito estaba tratando de predicar el evangelio? ¿Era difícil, sí o no? Y ahora quiero que pienses en algo más. ¿Qué tanto se parece ese lugar al día de hoy a las ciudades en las que nosotros como colportores vamos? ¿Qué tanto se parece? ¿Se parece poco o se parece mucho? Un contexto bastante grande. Y ahora quiero rápidamente que nosotros miremos cuál es la solución que Pablo le da a Tito, el consejo que Pablo le da a Tito. Vamos a leer una estructura donde yo le llamo así: nosotros debemos leer todos como iglesia el capítulo 2 antes de hacer evangelismo. La iglesia no puede hacer evangelismo sin antes leer Tito capítulo 2, y vas a ver por qué. Quizás estas palabras que voy a leer una a una no se van a aplicar directamente a un colportor, pero quiero que vayamos sacando los principios y la iglesia vaya sacando los principios, ¿ok? Versículo 1 del capítulo 2 dice así: pero tú habla de acuerdo a lo que está a la sana doctrina. Leo de nuevo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A quién le está hablando ahora Pablo? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a los cretenses o le está hablando a Tito? Le está hablando a Tito. Dice: pero tú habla de acuerdo a lo que está a la sana doctrina. Una de las palabras que me llama mucho la atención en el versículo 1 es sana doctrina. Guardemos esa. Verso 2: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en qué más. ¿Te acuerdas de sana doctrina? Y ahora encontramos otra palabrita que es sana fe. No hay una sana fe si nosotros no tenemos ¿qué? Una sana doctrina. Bastante sencillo, ¿no? Bastante claro de entender. Siguiente, verso 3. Ahora las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes ¿en qué? En su porte. Que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras de ¿qué cosa? Una de las palabras que me llamó muchísimo la atención en ese versículo es la palabra calumniadoras, y es porque estaba estudiando el griego. Y hay muchas palabras para decir mentirosa, para decir incluso chismosa ahí en la Biblia. Y a veces utiliza feudo, pseudo, muchas palabritas ahí en griego, pero la palabra que utiliza allí es diabolus. Aparece cuatro veces más o menos en el Nuevo Testamento la palabra diabolus, y una de las que se refiere, las 3 se refieren al diablo, solo esa utiliza para calumniadoras. Juan 8:44 dice: mas vosotros sois hijos del diabolus. Bastante sencillo, tampoco te asuste, es normal. En el contexto de Juan 8:44 te vas a dar cuenta, cuando nosotros mentimos nos ponemos en el lugar de ¿quién? Así de simple, ¿ok? Seguimos leyendo. Que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiero tomar esta palabra, la última frase. Para que la palabra de Dios, ¿qué cosa? No sea blasfemada. Y quiero que le pongas especial atención a esta última frase, porque este servidor que estudió ese libro, así como lo más a detalle que pude, encontré por lo menos 13 veces esa palabra: para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que honres la palabra de Dios, para que el enemigo no tenga nada malo que decir de ti. Y comienza a repetir una frase bastante parecida, y quiero que te vayas dando cuenta el por qué. Leemos el siguiente versículo. El siguiente versículo dice así, verso 6. Exhorta a sí mismo, ¿a quién? A los jóvenes. A los jóvenes a que sean, ¿qué cosa? Prudentes. ¿Cómo deben ser los jóvenes? Deben ser prudentes. Debemos ser prudentes. Una de las grandes bendiciones que tiene este servidor en el colportaje
Dios primeramente y mi esposa. Yo por naturaleza soy, quien me conoce, un poquito aventadito, que no pienso las cosas, que me aviento, que mira, que en la calle, que son las 11 de la noche. Y mi esposa es como de, espérate, lo pensamos, lo planeamos, y si sacamos cuenta, hacemos caso, para que nos vaya bien. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué necesitamos los jóvenes? Ser, ¿qué cosa? Prudentes. Necesitamos ser prudentes. Necesitamos bastante prudencia. Y quiero que veamos con especial atención el versículo 7. Mucha especial atención, ¿sale? Miren lo que dice el verso 7 y quiero que lo apliquemos a nosotros. Quiero que lo apliquemos a nosotros, a colportores, evangelistas, hermanos, laicos, maestros de la universidad, el rector, de este servidor primeramente. Verso 7 dice así: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad. ¿Y qué más? Te vuelvo a preguntar, ¿a quién se está refiriendo Pablo en este momento? Se está refiriendo a Tito. ¿Y qué dijimos que estaba haciendo Tito en aquella isla? El evangelista. Él era el predicador. Él era el que llevaba el mensaje. Vamos a aplicar eso, no lo dice. Él era el colportor. Él era el emisor. Él era el que llevaba la palabra de Dios. Era el que estaba sirviendo como pastor. Y Pablo le dice, mostrando tú en todo, mostrando en la enseñanza integridad y qué cosa más. Y seriedad. Leía un librito, me regaló por ahí el pastor Pablo Partida antes de irse a la facultad. Me regaló un librito interesante. El poder de la palabra para transformar una nación. Y hacía una pregunta bastante interesante. Planteaba muchas cosas este libro, pero entre ellas decía, ¿por qué no ha crecido la palabra tan grande o el evangelismo tan grande que se ha regado en todo México? Un ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha pasado quizás lo de Martín Lutero o algún otro reformador? ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no? Verso 7, mostrando en la enseñanza, ¿qué cosa? Integridad y seriedad. Y voy a resumir por el tiempo, pero integridad es más o menos así. Es que cuando lo que crees, lo que dices y lo que haces concuerda. Y pasa que no ha crecido tan grande el evangelio porque resulta que el predicador, el emisor, el que lleva el mensaje, el estudiante de teología, no es coherente entre lo que cree, lo que dice y lo que piensa. Mostrando en la enseñanza, ¿qué cosa? Integridad y seriedad. ¿Es importante este tema, sí o no? ¿Cuántos quisieran que el evangelio se predicara ya? Alabado sea el nombre de Dios. Bonitos pensamientos. ¿Saben que en una ocasión Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra a los discípulos, se los encuentra discutiendo? Y preguntan por qué están discutiendo. Resulta que trajeron un muchacho endemoniado y los discípulos no pueden sacarlo. No pueden. Jesús pregunta, Jesús indaga. Y este padre, llamemos así, un padre de familia que trae a este hijo, ahora ya está incrédulo. Quiero decirte por qué está incrédulo y me gusta mucho cómo lo complementa Elena White en El deseado de toda la gente. Quiero decirte por qué estaba incrédulo. Porque trajo su muchacho a los que todo el tiempo hablan de Jesús, comen con Jesús, caminan con Jesús, a los cristianos. Y resulta que no era lo que esperaban. Y yo quiero que te hagas una pregunta en esta tarde, que nos hagamos una pregunta. Pablo le dice, dándole el consejo a Timoteo, que es una carta bastante parecida a la de Tito. Parece que un poco más explicada. A Tito le dice, muéstrate todo como ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y a Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Como que le explica un poco más a Timoteo, porque Timoteo aparentemente es joven. Y Tito ya es alguien de experiencia. Como decimos entre los pastores, el apagafuego. Cuando hay fuegos en el distrito, mandaba a Tito. Quiero que te des cuenta de este detalle.
Este hombre estaba incrédulo y estaba incrédulo porque lleva a los discípulos y resulta que los cristianos no eran lo que esperaba. Pregúntate si alguien quiere ser cristiano. Alguien quiere ser cristiano y quiere saber que va a cambiar en su vida cuando se vuelva cristiano, y la respuesta eres tú. Colportor, maestro, pastores, hermanos, la respuesta soy yo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser íntegros. La solución a la iglesia la está ofreciendo Pablo en esta sección de la carta. Y quiero que veamos de manera muy especial, verso 8, dice así: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De quién? De vosotros. ¿Es el mismo tema, sí o no? Está siguiendo el mismo tema. Verso 9. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y que no sean, ¿qué cosa dice allí? Respondones. Verso 10. Que no roben, sino que se muestren como, hermanos, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. ¿Qué cosa dice ahí? Nuestro Salvador. Amén. ¡Qué maravilloso! Un mensaje maravilloso. Quiero repetirte la estructura para que quede en tu mente. Número 1, aconseja a Tito. Después va con los ancianos de la iglesia. Después va con las ancianas de la iglesia, con las hermanas de la iglesia. Después aconseja a las jóvenes. Después aconseja a los jóvenes. Y después va con el predicador, con el emisor, con el que lleva el mensaje. Y aún así sigue adelante y lleva este mensaje transformador a los esclavos. Quizás tu versión dice siervo, pero la palabra que utiliza ahí es doulos. Tú sabes que significa tanto siervo como esclavo. En aquel tiempo habían esclavos. Eran esclavos que tenían la oportunidad de ir a la iglesia. Y Pablo le dice, no se aprovechen de esto. Es verdad que en los cultos nos relacionamos igual, tanto líderes como los esclavos. Pero resulta que tienes que seguirte mostrando con respeto y sigues teniendo que mostrarte con amabilidad y sabiendo porque tienes ese nivel. ¿Ok? Y quiero que veamos este versículo, el versículo 11, y para mí es un versículo realmente extraordinario y maravilloso. Y lo leemos juntos en el nombre de Dios. Verso 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Guárdalo y lo leemos de nuevo, ¿sale? Resulta que a veces patinamos un poquito con la práctica, con poner en práctica todo lo que escuchamos. Qué maravillosos maestros tenemos en la Universidad de Montemorelos. Tenemos matutinas en la mañana, tenemos mensajes de la Biblia durante las clases también. Y constantemente los principios se están repitiendo aquí en la iglesia universitaria de manera muy acertada. El asunto es que cuando llegamos a la práctica, cuando llegamos al campo, resulta que comenzamos a patinar un poquito y nos cuesta alcanzar ese ideal que la doctrina dice. ¿Y cómo hacerlo si me cuesta tanto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo alcanzar ese ideal? El verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Quizás te frustras cuando escuchas este mensaje, pero la realidad es que no se trata de ti. Yo siempre he dicho, alabado sea el nombre de Dios, porque la salvación no se trata de mí, de lo que yo hice, de lo que yo hago y de lo que yo puedo hacer. Alabado sea el nombre de Dios, que la salvación se trata de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios seguirá haciendo por ti. Esa es la salvación. Lo que Dios hizo, se puso como mediador, se encarnó en Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario. Lo que Dios hace, quiero decirte, intercede por nosotros. Tenemos a alguien que se compadece, que nos entiende, intercede por nosotros. Y lo que Dios hará, viene por nosotros por segunda vez. Alabado sea el nombre de Dios. Quizás te frustras, pero no se trata de ti, no se trata de ti, alabado sea el nombre de Dios. Es la gracia, contempla la gracia de Cristo. Dice el mensaje, porque la gracia de Dios, ¿qué cosa? Dice porque mis obras, dice por mis pensamientos, dice por mis errores, dice así. No, es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Y te pregunto, ¿te incluye a ti eso? Alabado sea el nombre de Dios. Había un juego
Este juego me gustaba mucho jugarlo, valga la redundancia. Encantado. ¿Alguien lo conoce? Me gustaba mucho jugar al Encantado. Yo era muy bajito, era muy veloz. Acepto eso. Pero me gustaba mucho el Encantado. Quizás tú conociste un lugar que se llamaba base o palco. No sé cómo tú le llamabas. Para mí, sinceramente, era el palco, aunque la mayoría del país lo conoce como base. No importa cuán rápido fueras en este juego, lo importante es que siempre tuvieras la mirada en la base. En la base. Incluso había un comedor en la primaria donde este servidor estudiaba. Yo a veces me ponía a comer y cuando me iban a tocar, sabía hacia dónde correr. La base. Tú te sabes la regla del juego. Si te tocaban fuera de la base, te quedabas encantado, no te podías mover. Lo mismo que pasa cuando quitas la mirada de Jesús. No te puedes mover, no avanzas. Y comienzas a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La base. Qué maravilloso cómo concuerda esto. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, así como en los días de Moisés fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado hoy en nuestras vidas. Leía el pastor Pablo en la mañana Isaías 45, 22. Miradme a mí, ¿serán salvos qué? Todas las naciones de la tierra. Y repite su servidor. Hebreos capítulo 12, 2. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿En lo que yo pienso? ¿En lo malo que he hecho? ¿O es la gracia de Cristo que le da sentido a mi vida? Y quiero que leas los siguientes versículos, mismo libro, capítulo 12 en adelante. Dice así, para que entendamos qué es la gracia de Dios, ¿ok? Y nos enseña que renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué maravillosos mensajes. ¿A qué te viene en la mente cuando leemos estos versículos? La venida de Jesús, ¿ok? Seguimos leyendo. Verso 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es la gracia de Jesús? Un Jesús crucificado. ¿Qué es la gracia de Jesús? Jesús viene de nuevo. Esa es la gracia de Jesús. Elena White dice en uno de sus escritos, quiero compartir con ustedes parte de estos escritos, creo que dejé mi celular por allí, pero Elena White dice en un libro que se llama Exaltada Jesús, que debiéramos dedicar por lo menos 1 hora a la contemplación de la vida de Jesús, desde el pesebre hasta esos detalles tan insignificantes, tan minuciosos de la crucifixión. Quizás como colportor, como hermano, como maestro, te estás preguntando qué estamos queriendo decir o qué Dios está queriendo decir. Dios necesita misioneros. ¿Estamos de acuerdo? Dios necesita evangelistas. Dios necesita predicadores. Dios necesita personas que lleven el mensaje. Pero ni los colportores, ni los mensajeros, ni los predicadores, ni los pastores servimos si no vamos llenos de la gracia de Cristo Jesús. Dios necesita que nosotros vayamos a aquel lugar henchidos del poder del Espíritu Santo, porque hemos tenido un encuentro con Jesús y hemos tenido tal encuentro con Jesús que nos es fácil llevar el mensaje del Evangelio. Que nos es fácil hablar de Jesús, que nos es fácil contemplar a Jesús. Y yo quiero que te quede algo en la mente. Y eso que quiero que te quede en la mente es que siempre es Dios. Siempre será Dios. Y alabado sea su nombre. Se trata de Dios. No se trata de ti. Este mensaje me redime, este mensaje me da paz, pero también me motiva a orar, a estudiar, a contemplar a Jesús. ¿Qué colportor quisiera salir al campo
lleno del Espíritu Santo? ¿Hay alguno aquí? ¿Qué hermano quisiera ir y llevar el evangelio lleno del Espíritu Santo? Necesitamos la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. Vamos a tener un canto especial en este momento. Voy a invitar a los jóvenes. Mientras escuchamos este canto, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, si quieres consagrar tu vida a Jesús, si quieres contemplar la gracia de Cristo Jesús, vivir la gracia de Cristo Jesús, que se sienta en tu vida y que prediques un mensaje, aún sin abrir tus labios, ven a este lugar. Dile: Jesús, quiero comenzar de nuevo. Jesús, he hecho las cosas equivocadas, quizás he caminado humanamente, quizás me he equivocado humanamente, Señor, pero ahora quiero hacerlo tomado de tu mano. Yo quiero que alguien de los que está sentado grite o diga por allí: ¿de qué se trata? Se trata de Jesús. Quiero que mires al que está a tu lado en este momento y dile: se trata de la gracia de Cristo. Míralo y dile así. ¿Cuántos dicen amén? Decimos amén porque se trata de la gracia de Cristo. Vamos a tener un canto muy especial en este momento para honra, gloria y alabanza de Cristo Jesús. A ver si me dan la voz, chavo. Sí.
Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y terminamos con una oración rogándole a Dios la consagración, rogándole a Dios poder contemplar su gracia todos los días? No hay momento en la vida en los que nos sintamos tan pequeños que mirando a Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Señor, que moras en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre eterno, te damos gracias porque nos das la oportunidad de enlistarnos en la misión, Padre eterno. El colportor evangélico dice, Padre eterno, que si los discípulos necesitaban el Espíritu Santo en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más, Padre eterno. Sabemos que estamos manchados y que estamos sucios, pero que lo necesitamos. Así que perdónanos, Padre, y llénanos de tu Espíritu Santo para hacer esta maravillosa obra, Padre eterno. Que de casa en casa, de ciudad en ciudad, Padre eterno, vayan jóvenes henchidos de ti que han visto al Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Quédate en nuestras vidas, Señor. Quédate en nuestros corazones. Y cuando las personas vean un colportor de la Universidad de Montemorelos, Padre eterno, tengan el deseo de conocer a Jesús. En Jesús rogamos todo. Amén.